De inmediato le vamos a dar la oportunidad al conferencista de este día, el profesor Rodolfo Peña, con un tema bastante interesante. Muy bien. Antes que nada, quiero darle las gracias a eso que es libre de toda definición e interpretación y que está más allá del tiempo y del espacio. Eso que es el Padre Creador, Dios, que es Sri Adi Shankaracharya, nuestro maestro, el Swami Guru Devananda Saraswati Ji Maharaj, el instructor Tony Díaz y mi abuelito, el instructor Ramón Ofán, y también todos y cada uno de nosotros que estamos presentes. La conciencia, lo cual es el tema que corresponde tratar el día de hoy. Lo primero es que ustedes piensan que soy yo, Rodolfo, el que está dando la conferencia en este día, y que todos ustedes, un grupo de individuos que está aquí presente el día de hoy, son los que me están escuchando, cuando la realidad es que es la conciencia la que le da la conferencia a la conciencia misma sobre sí misma, independientemente de que la conferencia del día de hoy sea la conciencia, que el tema sea la conciencia o no, ya que todo lo que existe es conciencia. Entonces lo real es que lo absoluto, Dios, no puede ser recordado, debido a que no puede ser olvidado. No se puede encontrar o alcanzar algo que nunca se ha perdido. Entonces el estado original, el estado absoluto de Dios, antes de la manifestación del universo, es un estado, sin forma, sin atributos y sin identidad. Este estado no es un vacío hueco, como muchas veces pensamos, sino más bien un vacío pleno. De ahí la dificultad de describirlo o de nombrarlo. Entonces, en este estado de perfección absoluta, la conciencia absoluta, la conciencia pura, se encuentra en un reposo total. Y por esta razón no es consciente de su propio ser. Cuando nos referimos a este estado, no importan las palabras que utilicemos, ya que al final todo eso no es más que conceptos. Pues si no hay conciencia, no hay conocimiento. Entonces, el absoluto, esta unicidad, esta totalidad, en ese estado de conciencia pura, no puede tener conocimiento de sí mismo, ya que en ese estado no existe un sujeto separado de un objeto, lo cual es una condición necesaria para que el proceso de ver, conocer, comprender, comparar que nosotros conocemos pueda llevarse a cabo. En otras palabras, en el estadio de conciencia pura de Dios, antes de la manifestación del universo, no existe un medio, un instrumento, una herramienta con la cual se pueda manifestar o llevarse a cabo lo que es el conocimiento. Por ejemplo, no se puede utilizar la mente para trascender la mente. El ojo no puede verse a sí mismo. El sonido no puede escucharse y el gusto no puede saborearse. Entonces, los fenómenos, que son los objetos que nosotros observamos a través de los sentidos, no pueden existir sin el noúmeno, que son los objetos observados o captados a través de la razón o el discernimiento. Entonces, el único sujeto, Dios, se manifiesta a través de objetos para percibirse a sí mismo. Ahora, los fenómenos no son creados, ni siquiera imaginados como algo separado del absoluto de la conciencia suprema, sino que son
el absoluto conceptualizado u objetivado. Lo que quiere decir que esto es pura Advaita, no hay ninguna separación. La separación es simplemente un concepto, una ilusión creada por la mente o la conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, en tanto que Dios, ya que no hay ninguna separación, todo lo que existe es Dios, durante miles de millones de años, yo no era consciente de mí mismo. Pero de repente, en algún momento determinado, llega y se manifiesta la conciencia. Entonces surge el primer pensamiento, que es la raíz de todo y cada uno de los demás pensamientos que nosotros tenemos, que es el pensamiento yo soy, yo existo. Entonces, a raíz de ese pensamiento surge lo que es la dualidad, ya que una vez que yo soy consciente de que yo existo, pues se manifiesta lo que es el conocedor y lo conocido, el experimentador y lo experimentado. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Volvemos siempre a lo mismo. Lo real y lo irreal, en ausencia de conceptualización, son absolutamente inseparables. Lo que quiere decir, una vez más, que no hay diferencia entre lo real y lo irreal, entre lo manifestado y lo no manifestado. Entonces, en el estado original, anterior a la conciencia, el ser supremo, la conciencia pura, no existía nada, pero de repente se manifiesta el pensamiento yo soy, el pensamiento yo existo, y con ello entonces surge lo que es la realidad. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué surge esta manifestación? ¿Por qué surge este pensamiento yo soy? ¿Por qué surge la conciencia? La única respuesta que yo, humildemente, la conciencia, puedo darle a esa pregunta es que eso simple y llanamente forma parte de la naturaleza del absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Que el pensamiento yo soy, una vez que surge este pensamiento yo soy, con él surge el primer sonido del universo, que es un mantra que todos conocemos, que es el Om. Ahora, el Om, la pronunciación de este mantra, a veces decimos, bueno, pero el primer mantra o el mantra más importante, pero la realidad es que el sonido que viene después del mantra es más importante, el silencio que viene después del mantra es más importante que el mantra mismo. Porque el mantra surge de la dualidad, de la manifestación de la conciencia pura, mientras que el silencio representa la conciencia pura no manifestada. Entonces, ese pensamiento yo soy es la semilla del Om, la semilla de ese mantra, lo que hace que ese mantra o que ese sonido primordial surja. Pero este sonido está compuesto por 3 sonidos, que es el A, U, M. Entonces, estos 3 sonidos son lo que representan o dan origen a los gunas o a los atributos de la conciencia manifestada, que son sattva, rajas y tamas, donde sattva quiere decir conocimiento y armonía, rajas quiere decir actividad y tamas quiere decir descanso. Entonces, ¿qué sucede? Que estos 3 atributos son los que luego van a dar origen a los 3 estados de la conciencia, que son el estado de sueño profundo, el estado de sueños y el estado de vigilia, cuando nosotros estamos conscientes o cuando la conciencia está presente. Entonces, cuando el noúmeno, cuando la conciencia se transmuta en existencia, es en ese momento que surge el pensamiento yo soy, que surge el sentido de presencia. Entonces, ahí es que surge el sentido de dualidad del conocedor y lo conocido, el experimentador o lo experimentado. Entonces, estos 2 aspectos, la conciencia en reposo, que es el noúmeno, y la conciencia en movimiento, que es la fenomenalidad, ni se separan ni se unen, ya que ambos simplemente, vamos a decir, se separan cuando
surgen en la conciencia cuando se utilizan conceptos para nombrarlo o describirlos. Entonces hay una cosa muy importante, y es que solamente se puede tener contacto con el absoluto en la conciencia pura. Solo ahí se puede tener contacto con él. Y el universo entero, tal y como nosotros lo conocemos, todo y cada una de las cosas que existen en el universo, solamente existen en la conciencia. Ahora, esto no quiere decir que el mundo, como nosotros lo vemos, no exista, sino más bien que en tanto que apariencia en la conciencia, el mundo es todo lo conocido en la potencialidad de lo desconocido. Lo que quiere decir que puede decirse que el mundo aparece, pero que no es, ya que el mundo solamente aparece cuando nosotros estamos despiertos en el estado de vigilia. Pero en el estado, por ejemplo, de sueño profundo, cuando uno está durmiendo profundamente, el mundo no aparece, ni siquiera uno mismo, en tanto que individuo o como algo separado aparece, no aparecemos tampoco. Lo que quiere decir que la realidad, la verdad, eso que es lo real, es la conciencia. Muchas veces nosotros tenemos como una idea y vemos a Dios como algo maravilloso, algo bonito, algo muy bueno, omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Pero la realidad es que todas esas ideas que nosotros tenemos sobre Dios no son nada en comparación con la conciencia. El Dios que nosotros nos hemos creado a través de la imaginación es un Dios falso. ¿Por qué es falso? Porque en el momento en el que estamos durmiendo, ese Dios desaparece. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de lo real, la conciencia misma es más importante que cualquier Dios que nosotros nos imaginemos. Y de ahí la importancia de aferrarse a ella. Y ese es el objetivo de la meditación. La meditación no es más que el medio o la herramienta a través del cual nosotros concentramos la conciencia o enfocamos la conciencia en ella misma. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Solo existe una sola conciencia, solo existe un solo estado, vamos a decir. Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo físico, entonces surge lo que es el individuo. Si esta misma conciencia se identifica y se concentra en ella misma, pues entonces surge el testigo, aquel que no es afectado por las cosas que ocurren en el exterior o en el interior del individuo. Y cuando esta conciencia permanece pura y no se identifica con absolutamente nada, pues entonces es el absoluto. Donde vamos a volver a lo mismo, no existe dualidad. Todo eso no es simple y llanamente que un concepto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia, aunque teórica, entre la conciencia pura, absoluta, y la conciencia universal, la conciencia donde se manifiesta el universo, el mundo, tal y como nosotros lo vemos. Entonces, la diferencia principal que existe entre una y otra es que una es el reflejo de la otra. Pero el reflejo del sol en una gota de rocío no es el sol. Y también ese reflejo del sol en la gota de rocío no puede existir sin el sol. Lo que quiere decir que esa conciencia donde se manifiesta el mundo, donde se manifiesta el universo, depende de la conciencia pura. Mientras que la conciencia pura no depende de absolutamente nada. Ahora, vuelvo y repito, todo eso no es nada más que un concepto, porque en ausencia de concepto no existe ninguna diferencia o separación. Entonces, no podemos concebir la conciencia de manera separada de la conciencia en sí o de la conciencia pura. De la misma forma que no puede existir un reflejo del sol sin el sol. Entonces, la conciencia, la cual es
dual en la presencia, no es dual en la ausencia de sí misma. O sea, cuando uno está en el estado de vigilia, que uno está despierto, ahí es que existe la dualidad, surge la conciencia dual. Pero cuando en ausencia del estado de vigilia, cuando uno está en el sueño profundo, cuando uno está durmiendo, vamos a decir profundamente, pues en ese momento no hay ninguna dualidad, porque no existe un sujeto, algo que pueda ver las cosas separadas. Algo que es importante que yo tengo que aclarar con respecto al sueño profundo, porque muchas veces pensaba que había como una semejanza entre el estado de sueño profundo y la conciencia pura, Dios no manifestado, ya que en ambos estados no hay conciencia. Pero la conciencia envió el mensaje siguiente, y es que en el estado de vigilia, la conciencia está presente, y en el estado de sueño profundo, la conciencia está ausente. Ahora, en el estado de conciencia pura, ese estado es ausente de presencia y de ausencia. Por eso fue que al principio yo dije que era un estado sin estado, ya que en el estado absoluto, en el estado de Dios, no existe un estado que sea ausente de conciencia o donde la conciencia esté presente. Eso un poquito enredado ahí, pero esa es la realidad. La realidad es que no hay concepto. Es difícil de hablar del absoluto, pero hacemos el esfuerzo. Entonces, la creación del mundo como apariencia en la conciencia tiene 10 aspectos que son lo que la hacen posible. Lo primero es el principio de la dualidad. Ese principio, eso que genera la dualidad, que es, como ya hablé anteriormente, el pensamiento yo soy o el sentido de ser. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es la materia, ya sea física o química. Ahí está el segundo. Luego tenemos los 5 elementos. Y ya se sabe también que la materia es la quinta esencia de las combinaciones de los elementos. Entonces, dentro de los elementos tenemos lo que es el agua, el fuego, la tierra, el aire y el éter, o el espacio donde se manifiestan todos estos. Y luego entonces tenemos lo que son los 3 gunas o los 3 atributos que yo mencioné anteriormente. Entonces, la combinación de todos estos elementos son los que van a llevar a cabo toda y cada una de las formas que existen en el universo, desde un mosquito a una ave, a un perro, un gato y el mismo individuo. Entonces, junto con la conciencia también llega lo que es el concepto de espacio y tiempo, ya que para que pueda percibirse algo, esto tiene que haber un espacio porque hay un volumen, y también tiene que darse durante un periodo de tiempo que nosotros podamos percibir. Porque si, por ejemplo, algo se manifiesta en milésima de segundo y desaparece, nosotros no lo vamos a captar. Entonces, en la conciencia solo puede reflejarse un pensamiento, un sentimiento o una percepción a la vez. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí entonces también entra lo que es la memoria, la cual, a través de la ilusión, nos hace creer que existe la continuidad, cuando eso no es más que también un concepto. Entonces, de ahí, y esa es una de las razones por las que se practica la meditación, ya que a través de la meditación, ese espacio que existe entre un pensamiento y otro, o entre un pensamiento y un sentimiento, comienza a agrandarse. Y poco a poco todo eso va desapareciendo, permaneciendo lo que es ese silencio o esa conciencia pura de la que hemos estado hablando. Entonces, la conciencia en sí solamente es consciente o solamente se manifiesta o está presente cuando tiene un objeto en el cual reflejarse. Lo que quiere decir que el cuerpo es como si fuera el alimento de la conciencia.
Sin cuerpo no hay conciencia. Ahora, ahí se podría entrar en lo que diferentes cuerpos que posee el ser humano, pero este no es el tema de la conferencia del día de hoy. Ya eso le tocará al abuelo. Entonces, podemos decir también que la conciencia es la culpable del sufrimiento del individuo, ya que es cuando la conciencia individual, cuando ella se manifiesta, que entonces surge lo que es la felicidad y el sufrimiento. Entonces, este tema es verdaderamente interesante y es uno de mis temas favoritos. Pudiéramos durar horas hablando de él, pero yo creo que casi el tiempo está ahí. Entonces yo lo voy a terminar con una historia que a mí me gusta mucho, que es la historia siguiente. Había un discípulo que quería mucho a su maestro, pero por razones de la vida el discípulo tuvo que separarse y tuvo que irse y alejarse de su gurú. Y tuvo que irse a otro país. Pero entonces el discípulo seguía su técnica de la meditación, seguía todo lo que tenía que hacer. Y entonces a medida que él aprendía algo nuevo, pues él le enviaba una carta a su gurú diciéndole: maestro, mire, ya yo estoy aprendiendo tal cosa, ya yo a medida que va pasando el tiempo ya tengo cada vez menos pensamiento. Y le envía esa carta a su maestro. El maestro coge la carta y la rompe y la bota. Varios años después vuelve el discípulo y dice: maestro, mire, ya yo he logrado casi ya establecerme en el testigo, lo que quiere decir que ya yo no soy afectado por las cosas que suceden afuera, en el exterior. Y el maestro cogió la carta y la rompió y la botó. Resulta que pasaron varios años, algunos 10, 12 años, y el maestro no recibía ninguna noticia del discípulo. Y él como que dijo: ven acá, ¿y qué fue lo que le pasó a este muchacho que no me dice nada? Entonces el maestro le escribe una carta al discípulo y le dice: maestro, le dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué es que tú estás? Fue que te descarriaste, ya no estás meditando y eso. Y entonces el maestro le escribe la carta a su discípulo. Pero entonces el discípulo recibe la carta, la lee y entonces le responde con la frase siguiente: ¿quién quiere saber qué? Ya que la realidad es que lo único que existe es la conciencia y todo conocimiento no es más que un concepto. Entonces todos y cada uno de nosotros vamos a encontrar lo que es la paz, o más bien ella llegará cuando haya una apercepción de que lo que se busca y lo buscado es uno solo, porque todo y cada uno de nosotros y todo lo que existe no es más que conciencia. Hasta aquí la conferencia. Si tienen una pregunta, este es el momento. Hablen ahora. ¿Hay pregunta? Bueno, Rodolfito vino importado de Suiza con un tema bien profundo.